Ustedes saben, mi nombre es Luis Zárate. ¿Qué sucede? Ya cálmense, por favor. Recuerden que ya no estamos en el colegio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la universidad, ¿no? Aunque no se hayan dado cuenta, están en la universidad. Y no, lo mismo que pasa en las prácticas, doctora, no hay que estarles repitiendo todas las semanas, saquen un papelito, pongan su apellido, su grupo, la fecha, el nombre de su profesor. Ya ustedes saben que todas las prácticas les tomamos un paso, esencialmente basado en la teoría. Ya, ok, gracias. Basado en la teoría, ¿no? Estaba conversando con sus compañeros del grupo anterior que un muy antiguo aforismo latín atribuido a Hipócrates dice primum non nocere, ¿no? Y que significa primero no hacer daño. Aquello que no sabemos, mejor no lo hagamos, no por darnos la de bacán, de que somos estudiantes de medicina. Hagamos caso a la gente que nos atribuye ya conocimientos que aún no hemos adquirido. Competencias que no hemos logrado todavía. Doctor, por favor. Cuando un burro habla, el otro se calla. Cálmense. Y entonces, ¿qué cosa? A ver, alguien tiene algo rosado ahí al fondo, ¿no? Eso que está sobre la mesa no es rosado. Delante de esto rosado hay alguien de casi pelado. Y a su lado derecho hay alguien. ¿Para ti qué significa primum non nocere? Por si acaso estamos en la teoría de procedimientos básicos en medicina. Hipócrates dijo primum non nocere. ¿Qué significa eso? Párate, por favor, y dinos fuerte qué significa. Primero no hacer daño. Muy bien, eres brillante leyendo. Siéntate. El asunto es que Hipócrates lo que trataba de decirnos es que no le hagamos daño al paciente, que cuidemos al paciente y que tomemos precauciones. Aquello que no estamos seguros de conocer, de saber cómo hacerlo, no lo hagamos, sino que lo haga alguien que sí sepa cómo realizar las cosas. Y cuando no sabemos, pero queremos aprender, nos quedamos mirando al que sí sabe hacerlo. ¿De acuerdo? Guárdense esto en la cabeza y siempre aplíquenlo a su práctica médica. Danger. Peligro, tanta alegría tienes. ¿Te han hecho feliz antes de venir? Antes de entrar, Alonso, déjame acordar tu nombre. Alonso Manuel. Pero tienes un compañero que se llama Manuel. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Pero me acuerdo que se llama Manuel, luego se llama Manuel. Porque siempre paran todos los Manuel con Manuela. El hecho es que con el otro grupo estaba yo conversando que la única forma de
¿Qué pasa? Estás protestando. Tranquilo. No existen solamente las vías inyectables para colocar o administrar medicamentos. ¿No es cierto, doctora? Existen otras vías. Por ejemplo, dime una. Tópico y sublingual. Pero eso es una vía inyectable. Porque como les decía al grupo anterior, existen las vías enterales, que son las que usan el tracto digestivo. Enteral, el intestino, el estómago, el esófago. Y las vías parenterales. Tú sabes que ya que estás levantando la mano, aprovecharemos para que nos digas cuáles son las vías parenterales. Un ejemplo de una administración parenteral de un medicamento. Y tú eres de mi grupo. Piensa. Mueve la cabeza a ver si hacen sinapsis las neuronas. Ahí sí. Como miras el techo, pienso que la respuesta es ahí. A ver, ustedes acá. Vi la que hayas visto en tu casa. Deben haber muchas formas de poner medicamentos, administrar medicamentos que no sean ni por la vena, ni por la nalga, ni subcutánea, ni intradérmica. Dime una. Nasal, por ejemplo, dice su compañero. Tú estabas en el grupo anterior. Viva. Hola. Tú también eres de uno de mis grupos. ¿No es cierto? Estaba sentada en este lado. En la última parte estaba sentado al lado derecho. Y tú estabas sentado al lado izquierdo. ¿Y tú estabas sentada junto a él? No. Pero ahora sí. Bueno, ¿qué otra vía de administración de medicamentos hay? Ya dijo nasal, porque se quedó de la clase anterior. ¿Quién no estaba en la clase anterior? ¿Sublingual? ¿Ah? ¿Sublingual puede ser? Sublingual, es una buena idea. Por ejemplo, el isorbide sublingual o el captopril sublingual, que el isorbide se utiliza cuando hay dolor tipo anginoso en el pecho y eso alivia porque es un vasodilatador coronario y permite que pase mejor la sangre. Y el captopril sublingual sirve cuando hay crisis hipertensiva y baja la presión arterial. Pero independientemente del nombre del medicamento, es una vía de administración porque la mucosa que está debajo de la lengua va a absorber más rápidamente el medicamento que si lo tomáramos por la vía oral. Algunas veces en los pacientes diabéticos que hacen hipoglicemia, o sea, todo lo que es hipo también es bajo, ¿no? En hiper es alto. Los hipoglicémicos, ¿qué significa? Alto azúcar. Hipoglicémicos, Poca azúcar. que tienen la glucosa más baja de lo normal. Y se les puede poner azúcar bajo la lengua y se va a absorber más rápido. Pero en fin, a ver, ¿tú qué dices? ¿Qué otra vía de administración de medicamentos conoces? ¿No? A ver, los que no han estado en la clase anterior, empiecen a pensar en sus orificios naturales. A ver, animador. Me le puse en la boca. Así se lo ¿Ah? No, nada Ya. con inyectable, nada con inyectable. Dérmica, ha dicho su compañero. ¿Está bien? Tópico. Adivinaste. Está bien. Y otra vía de administración de medicamentos. Cabeza. Existen 50.000 millones de vías de administración de medicamentos.
¿Otra? Intramuscular. Claro. Compadre, una agencia parenteral. No, licaína se llama cuando no quieres que duele el ojo. Que no sean por vía oral. Hay otras posibilidades. Pero es tópico, hermano. ¿Quién sabe? Hay rectal, hay uretral, por acá se fueron a la parte baja del cuerpo. Rectal, uretral, volvió a subir la vía oftálmica, volvió a un recuerdo añorado que tiene, vaginal. Otra más, si es por el oído, óptica, muy bien. Ya ven que existen más vías. Tú quieres ser comunicador, ¿no? La Facultad de Ciencias de la Comunicación no está acá. Bueno, existen muchas otras vías de administración de medicamentos que la vía oral o la vía intramuscular. Está la óptica, la conjuntival, la oftálmica, la nasal, la inhalatoria, está la sublingual, está la uretral, la vaginal, la rectal, la dérmica. ¿Qué me miras? Existen muchas vías de administración de medicamentos y ahora estamos conversando de las vías que son parenterales, o sea que no usan la vía enteral, sino los inyectables. Y ahí decía que los inyectables son una forma de administración de medicamentos que utiliza la vía parenteral, es decir, no emplea el aparato digestivo. Por otro lado, complementariamente a eso, pero no necesariamente como un requisito para administración parenteral, está el equipo de venoclisis, que es un sistema que sirve para administrar sustancias por vía enteral, por vía parenteral, que va directamente al torrente circulatorio. Es diferente que uno tome un medicamento que puede no caerle bien a que te lo pongan directamente a la vena. Porque si, por ejemplo, te ponen algo en la vena, ¿cuál es tu nombre? Andrés, si te tomas un medicamento y no sirve porque el médico es malo, yo te lo indiqué, tú lo tomas, no te sirve. Pero si yo te lo pongo en la vena directamente, ¿dónde llegará más rápido? Hasta tu corazoncito y se distribuirá por toda la circulación. Lo que te pongo en la vena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que administramos por vía parenteral. Si lo tomamos por la boca, de repente tenemos algo más de tiempo, hacer un lavado gástrico, que sea hacer vomitar al paciente, de repente al paciente solo le da diarrea o vómitos, pero si lo pones en la vena se va a distribuir por toda la circulación del organismo y es ahí una situación peligrosa. Dime. Bueno, resulta que, mira, los inyectables son una forma de administrar medicamentos, que puede ser por vía endovenosa, por vía intramuscular, por vía subcutánea o por vía intradérmica. Son 4. En cambio, el equipo de venoclisis es un complemento del equipo que utilizas para colocar una medicina por vía endovenosa, solo por vía endovenosa. ¿Ya? El equipo de venoclisis es un equipo de venoclisis que complementa a la bránula que tú has colocado en la vena, ¿ya?
y lo conectas y por allí vas a pasar el cloruro, la dextrosa, el plasma, la sangre, las plaquetas, todo lo que quieras pasar por la vena lo vas a pasar por allí, por el equipo de venoclisis. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Ok. Hay cosas que no debemos olvidar cuando vamos a colocar un inyectable. La primera cosa y una de las más importantes es que guarden sus copias, porque estoy hablando y no lean, por favor, escuchen para que comprendan y me puedan preguntar lo que no entienden. La primera es, hay que pedir la receta a aquella persona que nos pida que le administremos un medicamento, porque no sabemos si realmente el medicamento es tóxico para la persona, si la persona es alérgica a ese medicamento, si es un medicamento que debe ser diluido, si es un medicamento que está prohibido, si es un narcótico, no sabemos nada. Y solamente si alguien viene y te dice, ¿me puedes poner esta ampolla? Resulta muy corta la información que nos proporciona para poder asumir la responsabilidad. Porque cuando su familia de ella venga a decirte a ti, usted la mató, y sales en Latina, en América Televisión, en todos los canales, estás famoso porque estudiante de medicina asesinó a su compañera. Parece que hubo un ajuste de cuentas. Y no va a ser que no prestó atención en la clase de inyectables. No van a decir eso. Entonces, pidan la receta y lean cómo está indicado, porque no es lo mismo un medicamento que está preparado para ponerlo por la vena al medicamento que está preparado para ponerlo por vía intramuscular. ¿Entienden? Entiendan, por favor, que los vehículos, los preservantes que tienen unos, no los tienen otros. Y entonces vamos a producir de pronto un émbolo graso que va a ir por la sangre porque pusimos una ampolla que era para intramuscular por la vena. Entonces, tengan cuidado. Las letras son pequeñas, pónganse los lentes. Las letras son pequeñas, usen una lupa. Finalmente, las letras son pequeñas. ¿Sabes qué? No entiendo lo que dice acá. Porque en ocasiones también ocurre que la gente que no tiene recursos compra en cualquier lugar, van al hueco y compran las medicinas y les borran la fecha de caducidad para poderlas vender, y ustedes van a poner un medicamento que no saben cuándo venció. Venció hace 10 años y ustedes lo están poniendo porque no le escucharon a su profesor de inyectable. Después, verificar si el medicamento prescrito, si es el medicamento prescrito. Metamizol no es lo mismo que metimazol. Hay muchos medicamentos cuyos nombres son similares y entonces uno va con la receta y como el que despacha la receta no es químico farmacéutico, sino es un dependiente de farmacia, es un técnico en farmacia, muchas veces no sabe, no entiende la letra del médico, que ya per se es difícil de entender, y se confunde y le da otra medicina. Y entonces lean bien lo que van a colocar. Y por otro lado, la fecha de vencimiento. Interrogar al paciente si es alérgico. Eso es importante también. Si es alérgico a la penicilina, o es alérgico a la clindamicina, o es alérgico a la antalgina, al paracetamol. Hay gente que es alérgica a todo. Ha habido ocasiones que le hemos puesto, por ejemplo, algún tipo de corticoide para ayudarlo a que se mejore de su alergia, y era alérgico al corticoide. Ya con eso les digo todo, ¿no? Hasta para ayudarlo lo fregamos peor.
Cuando entró el segundo grupo, yo estaba diciendo, hay que informar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. ¿No es cierto? ¿Tú eres de la clase anterior? ¿Del grupo anterior? No. Entonces, si vas a buscar ayuda y te dice, vengo no puedo orinar bien, ya. Entonces va el médico y le dice a la enfermera, hay que colocarle una sonda a ese compadre, pues seguramente se ha quemado y por eso no puedo orinar. Y ya, de pronto ves que viene una escultural enfermera y te baja el pantalón. Se me hizo. Luego procede y te baja la ropa interior, si es que usas ropa interior. Y luego procede a manipular tus órganos genitales. Y cada vez te vas excitando más. Y de pronto aparece la técnica con una sonda uretral. ¿Mm? Y le dice a la enfermera, se ha acabado la silocaína. Ya no, así nomás. Pon un poco de agua nomás para que corra. ¿Y tú que estabas así? Ya no queda nada de aquello que fue algún día. Y entonces lo que hay que hacer es explicarle al paciente lo que van a hacer. Si le van a colocar una sonda nasogástrica, a ver, tú, Andrés, si te dicen, a ver, ya ha venido, te quería suicidar, tu enamorada te dejó, ya, ok, y estás embarazado, ya, ok. Ya, hay que ponerle, sí, pues ya me parecía su cara conocida, lo he visto correr aquí por el puente Quiñones, veo raro, se ha querido suicidar y se ha tomado 8 paracetamol, 3 loratadinas, o sea, cosas que no te van a matar, pero para que no vuelva a hacerlo, vamos a ponerle su sonda nasogástrica. Y tú estás esperando, ¿no? Te haces rodear que se está muriendo para que venga tu pareja a consolarte, y tu pareja ya se está consolando por otro lado con otra pareja, ¿no? Lo cierto es que si vas a hacer un procedimiento, que por ejemplo a Andrés le vamos a colocar una sonda nasogástrica, hay que informarle, ¿no? Porque no es una cosa, aunque parece, pero no es una cosa, es un ser humano. Y entonces, imagínate que te digo a ti, no te digo nada y te digo, a ver, pon las manos a los costados, ya, levanta la cara, ya, colabora, ya, y agarro una sonda y te la empiezo a meter por la nariz. Le enrollo y empiezo a meterla por la nariz y tú sientes que te vas a morir porque nadie te explicó que lo que tenías que hacer era deglutir un poco para que ayudes que esto progrese por el esófago, ¿no es cierto? Entonces, conclusión es que hay que explicarle, hay que informar el procedimiento que se va a hacer con el paciente. Porque hay que respetar a los pacientes. Los pacientes son seres humanos y hay que tratarlos como tales. Porque a ti no te gustaría que hicieran eso contigo ni con tu familia, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y a ti? ¿Y te van a poner un enema? Bueno, nadie habla de ciencia sino de experiencia. Él dice que le ponen vaselina. Pero el tema es que sea lo que vayamos a hacer, tomarle una muestra de sangre, tomarle una muestra de sangre venosa, sangre arterial, colocarle una sonda nasogástrica, una sonda rectal, porque hay también sondas rectales, una sonda vesical, o sea, lo que sea, ¿no? Hablemos con el paciente. Se ha perdido con los años esa comunicación de la relación médico-paciente, que es tan importante, porque tu paciente puede venir que tiene múltiples síntomas. Sin embargo, lo único que necesita es que lo escuches un poco, ¿no? Que lo escuches un poco para que te diga qué cosa es lo que le ocurre.
y así se va a sentir mejor. Y de repente no necesitas darle una serie de medicamentos, sino unos cuantos consejos y una sola medicina. Acuérdense que nuestra población, especialmente la que va al Ministerio de Salud, si no está en el CIS, van a tener que solventar su propia medicina. Hagamos un ejercicio de nuestro conocimiento para ayudar a nuestros compatriotas. Paga el celular, pues. Tenemos que ayudar a nuestros compatriotas, porque los de la sierra, que son serranos, los que son de la selva, que son no charapas necesariamente, selváticos, y los de la costa, que son costeños, igual todos son peruanos, y todos somos cholos. Y eso, que me digan eso, a mí me llega a... Claro, ¿cierto? Entiendan, nosotros como médicos, los médicos peruanos son muy reconocidos en el extranjero porque son muy capacitados, son muy capaces, somos inteligentes, hemos practicado y hemos matado a bastantes pacientes en el transcurrir de la carrera, y entonces ya sabemos, y cuando vamos al extranjero tenemos experiencia, sabemos cómo resolver problemas, sabemos cómo agenciarnos para resolver un problema. Y no que los americanos piden todo examen, puro examen, marcan todo le piden. En cambio, hay que tener criterio para examinar, hacer la historia clínica, examinar al paciente y pedirle los exámenes que necesita. Volviendo, y entonces, informar al paciente, lavarnos bien las manos, colocar el campo estéril y el material que vamos a usar, determinar la zona donde se va a colocar la inyección. La antisepsia es la zona de aplicación. Con un algodón y alcohol, generalmente alcohol yodado, porque es el yodo el que mata a los gérmenes, se limpia en forma de caracol. ¿Qué es en forma de caracol? De adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Y finalmente se inyecta la medicina de manera lenta, ¿no? ¿Y qué es la asepsia? La asepsia es la ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Esto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. Esa es la asepsia. Y la antisepsia es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infección. O sea, la asepsia es para nuestro equipo y la antisepsia para el tejido sobre el cual vamos a actuar. Lo mismo. Bueno, ok. Para colocar una vía endovenosa, voy a pedir algo, ya un instante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué equipo necesitamos para colocar un acceso endovenoso? Se necesita algo para acceder a la vena. Primero, ubicar a la vena. Porque si intentan, yo les apuesto $1000 a ver si pueden encontrar una vena en mis brazos. Es más difícil que aprueben Invictus. No, es más difícil que encuentren una vena en mis brazos a que aprueben Invictus el primer semestre. A final de semestre conversamos. Bueno, lo cierto es que ubicada la vena,
vamos a necesitar equipo, sea una aguja, sea una bránula, o sea unas maripositas, nunca han visto, nunca han oído hablar, o también llamados scalp vein. Se pincha una vena y una vez colocada esta, se conecta al equipo de venoclisis, pudiendo usar la vía endovenosa. Los equipos utilizados son agujas de diferentes grosores y longitudes. ¿Cuál es su nombre? No, más abajo, hasta Clark Kent, el de lentes. Luis, mejor le pregunto a otro. Tú sabes que existen agujas de diferentes longitudes y grosores, ¿no es cierto? ¿O nunca habías oído hablar de eso? Sí. También existen bránulas, eso que le llaman avocat, se denominan bránulas en realidad. Bránulas de diferentes grosores y longitudes. Existen jeringas de diferentes capacidades. Por ejemplo, doctor, antes que te duermas, jeringas de... ¿Has visto jeringas? ¿Alguna jeringa has visto alguna vez? ¿Ya? ¿De qué capacidad? De 20 centímetros. Empezaste por la más grande. Ya. De 15. De 10. ¿Alguien más? A ver, muchacho. ¿De polo plomo, creo? ¿O es que está percudido? A ver. Jeringa de otra capacidad. De 5. ¿De cuánto habla? Pues como hombre. Tu compañero al costado, a ver, ¿qué te dice? Fuerte. 5 cc, que es para diabéticos. Que hubieras quedado en 5 cc y pasabas piola. 5 centímetros cúbicos, que no es para diabéticos necesariamente. Hay de 1 centímetro, de 5 centímetros, de 10 centímetros, hay también de 15, aunque no les parezca, hay de 20, hay de 50, hay de diferentes tamaños, y hay de 1 centímetro, que es la jeringa para tuberculina, pero también hay la jeringa para insulina, que es la que se utiliza en los pacientes diabéticos. El equipo de venoclisis, la llave de doble o triple vía y la ligadura de Hebe. No, estoy hablando de la capacidad de la jeringa. Una jeringa tiene varias partes, ¿no? Pero las dos más importantes son el cuerpo de la jeringa en sí, donde está marcado centímetro a centímetro la capacidad de la jeringa, y el émbolo de la jeringa, que es con aquello que vas a empujar o impulsar el líquido que está dentro de la jeringa. ¿Sí? ¡Qué alegría! Cálmense. Los tipos de agujas que podemos conocer, ahí los tienen, saben leer como yo. De 25 gauge por 5 octavos de pulgada, que es de color celeste en la base. De 26 gauge por 1,5 beige. La de 18 por 11,5, que es rosada. La de 21 por 11,5, que es verde. La 22 por 11,5, que es negra. Y el gauge es la unidad de medida del grosor de la hoja. Escuchen, después en el examen va a venir la pregunta y no van a saber qué poner.
El gauge es la medida del grosor de la aguja. Un gauge es igual a 2 centésimas de milímetro. O sea, lo que está dentro de la aguja, el espacio, mide 2 centésimas de milímetro. Es bien delgadito. ¿Entendieron eso? Ojalá. Sí, el diámetro de la aguja. Una buena intervención. Ahí tienen algunos ejemplos de agujas, ¿no? En el lado izquierdo están con sus estuches que son de plástico y papel, y a la derecha ya están libres de sus envoltorios. Ven que son de diferentes, así como todos los seres humanos no son iguales, las agujas tampoco no son iguales. Hay algunas agujas que son más largas y algunas agujas que son más gruesas. Hay algunas agujas que son más cortas y algunas agujas que son más delgaditas. ¿De acuerdo? Cuando lleven su material a la práctica, van a comprar de diferentes tamaños, porque no todo sirve para los mismos fines. Las bránulas o avocats son de acuerdo a su tamaño y longitud. De acuerdo al color de la base de la bránula, es similar al color de la base de las agujas. La número 21 es igual que la segunda, empezando de la izquierda, en cuanto a grosor. Pero la diferencia es que el material del que está hecho no es de metal como las agujas, sino es de un material similar al plástico que se puede doblar, arquear, se puede poner en zonas que no necesariamente son rectas. Ahí tienen una buena cantidad de agujas. ¿Ven las agujas para insulina? Esa que tiene una base grande, naranja, abajo, tiene solo 1 centímetro. Sirve para poner insulina. Así como la que está también puesta un poco más atrás, de pie, paradita, de 1 centímetro, para insulina. Las de 20 centímetros muchas veces sirve para poner dextrosa al 33% en pacientes diabéticos que hacen hipoglicemia. Se les tiene que pasar varias ampollas de dextrosa al 33% para que el paciente reaccione. ¿Qué cosa es el equipo de venoclisis? La venoclisis es un sistema que sirve para infundir sustancias al torrente circulatorio, utilizando un acceso venoso previamente colocado. Hija, eso es lo que te trataba de decir en antes. Primero ponemos el acceso venoso y luego le conectamos el equipo de venoclisis. Pero el equipo de venoclisis tiene partes. La cámara cuentagotas con extremo en la punta que se inyecta en el frasco, sea el cloruro, la dextrosa o lo que fuese. Y el sistema de ventilación, que es como una tapita que se levanta. El tubo de caucho delgado o sonda, la llave reguladora de flujo que nos sirve para regular el goteo, el extremo con conector Luber que va a la aguja o bránula. Lo veremos en el siguiente. Ahí está. ¿Qué era el número 1? Cámara cuentagotas con extremo en punta al frasco. ¿La ven?
Esa cámara, al quitarse la tapa que está por debajo de esa estructura azul, eso queda en punta. Y con esa punta vamos a poder penetrar la tapa del frasco de la solución que querramos pasar. Después, ¿qué venía? El tubo de caucho delgado, el número 2. Ese tubito transparente de plástico, ese es el tubo de caucho delgado. 3. Llave reguladora de flujo. 3. ¿Ven? Con eso no han visto que las enfermeras regulan el goteo del frasco. Si lo abren más, gotea más rápido; si lo cierran más, gotea más lento. Y 4, el extremo con conector Luber que va a la aguja o gránula. Es este que está conectado a la aguja de base verde, es el conector Luber. Y esas son las partes del equipo de Enoclisis. Son fáciles de recordar. ¿Y para qué sirven? Ven que hay una entradita por encima de donde está la aguja, hay una entrada. Allá arriba de la aguja, allí se puede inyectar alguna sustancia que querramos añadir para que pase a la vena, porque el tubo este de caucho va a la aguja, esta aguja va a la vena, y si inyectamos algo allí, esto va a ir por acá y va a llegar a la vena. Ahora, para poder encontrar las venas, muchas veces no es tan fácil. Algunas personas tienen venas que son muy gruesas y sobresalen a la piel y se puede ver a simple vista. Sin embargo, hay otras personas, especialmente las personas obesas, que no se notan sus venas y es difícil. Por una razón o por otra, se utilizan ligaduras de caucho o ligaduras de gel, de diferente grosor, de diferente longitud. La elección dependerá del grosor del brazo del paciente. Si ven en la parte de arriba, es un adulto; si ven en la parte de abajo, es un niño pequeño. ¿Ven su bracito rosado? ¿Lo ven? Y se le está poniendo una bránula en su brazo. Ahora, ¿cómo hacemos para regular el goteo a través del equipo de Enoclisis? Existe una fórmula que permite calcular el goteo que queremos pasar en un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo le pregunto al doctor que está apoyado con sus dos brazos, quiero pasar 2 litros de cloruro de sodio al 9 por 1000 en 24 horas. ¿A qué goteo lo debo pasar, doctor? A ver, y en esta fila le pregunto a la doctora, 2 litros en 24 horas, ¿a qué goteo? Y acá le pregunto al doctor, 2 litros a 24 horas, ¿a qué goteo? Y a la doctora, 2 litros en 24 horas, ¿a qué goteo? Doctora, 2 litros en 24 horas, ¿a qué goteo? Doctora, 2 litros en 24 horas, ¿a qué goteo debemos pasar?
Ahorita, ¿a qué hora vas a ver el examen mañana? ¿A qué hora vas a ver el examen mañana? Yo acabo de en la biblioteca. No, mañana no se viene porque es el sábado 14, mañana es el día cultural. Claro, tú No me digas, ¿sí? Mañana hay clases de actividad cultural. festival cultural. Igual por eso no hay clases. Seguro. No creas en esta parte, a veces se prende. ¿Estás seguro? No, voy a preguntar por Facebook. Porque Sí. 1 litro y 100 mililitros. ¿Estás mal, hermano? La pistola. Ahora vamos a 30 gotas por minuto. Y va a salir 2 litros en 24 horas. Pero eso tienen que saberlo porque ustedes son los que van a dejar la indicación a la enfermera para que ella administre el medicamento. Si le dicen que le ponga 1.38 gotas por minuto al paciente, ¿cómo va a hacer para...? Va a estar toda la noche ahí. Y así no es, ¿no? Ok. Ahí está el cálculo que ustedes hicieron. Miren, más o menos 30 gotas por minuto equivale a 2 litros en 24 horas. Ahora, si se sigue manteniendo la nomenclatura, las gotas se expresan en números romanos. ¿Cuántas gotas por minuto quiero yo que se le administre a un paciente? Lo escribiré. ¿Cómo se escribe 10 en romano? 20, 30, 40. No, tienes que restar unas 50. Sería así, ¿no? 30 gotas por minuto. ¿Sí? Y si quiero decirle 45 gotas por minuto, ¿tú qué dices? ¿Ah? XLB 45. Y si quiero decirle 90 gotas por minuto, tienen que llevar su uso de romano para poder dosificar las gotas. Ahora con la difusión de las bombas de infusión, ya lo único que se hace, se regula, se pone cuántos centímetros cúbicos por hora se va a gotear y uno marca 80 centímetros cúbicos por hora y lo programa y la máquina solita pasa. Pero si están en Corocochá y sabe Dios en qué lugar estarán, de repente no hay bomba de infusión. Y entonces van a tener que acordarse de su viejo profesor obeso, barba blanca y casi totalmente calvo, que les explicó cómo deben indicar el goteo. ¿Ya? ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo se presentan los medicamentos en inyectables? En ampollas que son de vidrio y están listas para ser aplicadas.
o en viales o frasco, ampolla. ¿Alguien tiene oxuros por acá? ¿Saben qué son los oxuros? ¿Y dónde se ubican? En el recto, hermano, en el recto. ¿En dónde? En el ano, ¿no? Y producen picazón, ¿no? Debe ser que por acá alguien tiene oxuro, porque se mueve y se mueve y se mueve, porque le pica. ¿Y cuánta gente habrá que le pica? Y no solamente ahí, sino en otra parte también. Porque se diseminan pues esos oxuros, digo. En el caso de los viales o frascos, voy a agarrar el laboratorio y ya sé quién tiene oxuriasis. Niñas, tranquilícense. Si vieron, ¿cómo se llama esta película que de estudiantes de medicina que se vestía de payaso y Patchal, ¿no? Tienen una felicidad excesiva, no decía el decano, cuando lo quisieron votar de la Facultad de Medicina. Que tengo un buen argumento para lo mismo. Tienen una felicidad excesiva. Como jóvenes ustedes están alegres, están contentos, llenos de felicidad, están rebosantes de alegría. Pero hay un momento para escuchar, un momento para dormir, un momento para leer, un momento para chapar, un momento para todo. Un momento para comer. ¿Ya comieron? ¿Almorzaron? Pero qué raro que nadie esté durmiendo todavía. ¿Nunca les han contado a sus compañeros de otra promoción cuando se han despertado en la clase y yo he estado parado mirándolos junto a ellos? Otras sustancias que pueden administrarse por vía endovenosa son las soluciones cristaloides, como el cloruro de sodio al 9 por mil, los coloides, como son la albúmina, o la sangre y sus derivados, ¿no? Como son el plasma, el crioprecipitado, las plaquetas. Ojo, hay situaciones en las que es necesario pasar sangre o derivados, pero depende de varias cosas. De que tengamos un buen banco de sangre que le haya hecho las pruebas adecuadas a la sangre que vamos a usar, y también depende hasta de la religión del paciente al que le vamos a transfundir. Los testigos de Jehová no desean que les transfundan sangre. Esto me hace recordar una guardia en la que llegó un paciente que era testigo de Jehová, así como su esposa, y todo su manchón que había ido con él. Estaban esperando cómo seguía. Estaba mal, tenía una anemia severa, en valores de transfusión, menos de 7 gramos por decilitro. Y entonces su esposa decía: no, doctor, no le pasen sangre, no le transfundan sangre. Ok, se respetaba, se consigna en la historia, la familia firma y no se le transfunde sangre. Pero me acuerdo que estaba pasando yo por observación de emergencia y el paciente me llama: doctor. Sí, le digo: señor, ¿qué lo puedo servir? Sí, doctor, ¿sabe qué? Póngame sangre nomás, pero que mi esposa no se dé cuenta. O sea, no era por convicción del paciente. Claro, como la esposa no era la que se iba a morir, sino el paciente, él quería que le pasen sangre para poder seguir viviendo. A ver, ¿y por qué sirve la sangre? El siguiente. Sí. ¿Para qué sirve tu sangre? Para... Muy bien. ¿Y a través de qué lo hace?
No, pues la sangre propiamente, hemoglobina, ¿no es cierto? Y eso se llama transporte de oxígeno. Y los tejidos, ¿qué es lo que hacen? Consumen oxígeno. Eso es el consumo de oxígeno. Y si hay poca sangre, va a haber poco transporte de oxígeno. Sin embargo, los tejidos van a seguir requiriendo oxígeno para su metabolismo aerobio. Si no hay oxígeno suficiente, vamos a pasar a un metabolismo anaerobio, como el de la doctora que está conversando ahí al fondo, y parece que ya entró en producción de ácido láctico y está delirando y está hablando con su compañera, que se había dado cuenta que le estaba mirando, pero las patadas que le daba no las percibía su compañera. Bueno, a ver, seguimos con generalidades. 1. Inyectar el medicamento lentamente para su mejor absorción. 2. Si es una sustancia oleosa, se da un masaje presionando por 1 minuto. Lo cual es relativo, ¿no? Se puede dar un masaje, depende. Si es tilsa, ¿cuántos minutos vas a masajear? Tilsa, primo, tilsa. Espero una respuesta. Toda una hora. Tilsa. ¿Y cuánto es lo necesario? A ver, Alonso, ¿tú cuánto tiempo la masajerías a Tilsa? No sabes. ¿Y tú? Media hora. Bien mañuco, ¿no? Si es una sustancia acuosa, se presiona sin frotar. Si son vacunas, no se frotan. Y hay que tener cuidado al colocar una sustancia a la vena, porque se puede extravasar de la vena, podemos romper la vena, podemos hacer que se coagule la sangre que está en la vena. Y el bisel de la aguja siempre tiene que estar hacia arriba. En realidad esta lámina debió estar antes que poner la endovenosa. Esta, según mi diseño inicial, que fue pirateado por alguien más, le han cambiado el orden. A ver, si le pones, doctora, si le pones su intramuscular a Guti, ¿cuánto tiempo le vas a frotar? ¿Cuánto es lo necesario? 1 minuto nomás. A ver tú, amigo de lentes, ¿cómo te llamas? Ya. A ver, Germán. ¿A Guti cuánto tiempo le Y si tuvieras que poner una sonda vesical, ¿qué haces? Haces unir dos sondas para poder pasar. Tranquilo, chino, no te preocupes. Pura pinta nomás es. No te ilusiones. A ver, entonces existen diferentes tipos de administración como inyectable de medicamentos: intradérmicos, subcutáneos, intramuscular e intravenoso o endovenoso, que es lo mismo. Vamos a saltearnos, esto está muy pequeño. Esto es más pequeña todavía. A ver, esta me interesa. ¿Cómo hacemos cuando queremos colocar una inyección intramuscular? Hacemos poniendo nuestra aguja en 90 grados.
Cuando la queremos poner subcutánea, quiere decir que está debajo de la piel. Usamos 45 grados. Y si es intradérmica, solo 15 grados, porque queremos estar en la dermis, intradérmica. La subcutánea está debajo de la epidermis y de la dermis, y queremos llegar a la hipodermis o tejido celular subcutáneo, no al músculo, sino a la grasa que está antes del músculo. A ver, intradérmica, como su nombre lo indica, se aplica en la dermis. Se utiliza para diagnosticar sensibilidad a algunas sustancias que pueden producir reacciones alérgicas. Es verdad, si alguno de ustedes, ¿todos saben a qué son alérgicos? Todos saben. ¿Tú cómo te llamas? Sí. Paulín. A ver. ¿Tú alérgico a qué? A nada. Mira, después si llegas con una reacción alérgica, yo voy a decir, no, si no es alérgico a nada, déjalo que se muera nomás. ¿Y tu hija que está sentada detrás de Paulín, alérgica a qué? ¿Y tu hija que está sentada atrás de ella? Al ibuprofeno. No. Al naproxeno. O sea, la Pronax. El naproxeno sódico, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Y entonces, por ende, todos los antiinflamatorios no esteroideos, tal vez. Siempre avisa eso cuando vayas al médico, para que no tengas una reacción alérgica. ¿Y alguien ha presentado alguna vez una reacción alérgica severa? ¿Alguien? 5 puntos más en el examen final. Tú, a ver, ¿qué te pasó? Cuando consumes qué? ¿Hachi? Más fuerte. No, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué medicina? Aines. Qué fuerte. Bueno, ok. Ah, chulo. Para probar la reacción de Mantoux o el PPD, también se coloca por vía intradérmica. Y después se va a medir en la región del antebrazo si ha habido reacción o no ha habido reacción. Eso se mide. No es inmediato. Se va a producir un enrojecimiento de la piel alrededor del punto donde se inyectó la solución. La vacuna contra la tuberculosis, la BCG, también se coloca por vía intradérmica, en el tercio superior del brazo. La forma de colocación es con la aguja, en un ángulo de 0 grados. Y el volumen máximo que se pone es 0,3 de milímetro, de mililitro, ¿no? De milímetro cúbico. Por lo general se aplica 1 mililitro, 0,1 mililitro, que es un poquitito. Cuando vayan a las campañas que se realicen y colaboren voluntariamente a vacunar a los pacientes, ya van a tener una noción teórica. No tome tanto, doctora, que le da hipo después. Ya van a tener una noción teórica de cómo y de qué forma se pone una solución intradérmica. La jeringa que se emplea es de 1 mililitro, que es
la jeringa de tuberculina o la de insulina, pues el volumen que hay que administrar no supera normalmente los 0,3 de mililitro. Las agujas emplearemos una aguja para cargar la sustancia y otra para inyectarla, porque al penetrar el gel de goma que contiene la vacuna puede despuntarse. Para cargar la sustancia se usa una aguja y para inyectarla intradérmicamente se usa una calibre de un pincel corto y un calibre de 25 a 26 gauge. ¿Dónde se aplica la inyección intradérmica? Las zonas pueden ser las siguientes: en la cara anterior del antebrazo, 4 traveses de dedo por encima de la flexura de la muñeca y 2 traveses de dedo por debajo de la flexura del codo. Ahí el esquema está señalado. En la cara anterior y superior del tórax, por debajo de las clavículas. ¿Hasta dónde llega? Alonso, ¿hasta dónde llega? A los senos paranasales. Prácticamente llega hasta las areolas. En la cara anterior y superior del tórax, por debajo de las clavículas, y en la parte superior de la espalda, a la altura de las escápulas. Ejemplo no muy claro, pero creo que se nota cómo se coloca una intradérmica. En la práctica, aquellos que quieran participar se dejarán colocar y después colocarán a quien les colocó. Y el colocador que coloque, buen colocador será. Ha habido una cierta oposición a que esta práctica se lleve a cabo y el coordinador ya lo ha dicho en los grupos en los que estamos, porque ha habido quejas al decanato por parte de algunos pocos, muy pocos alumnos, de que no quieren que los pinchen, ¿ya? Y yo he sido testigo también de la reacción que han presentado algunos alumnos, muy pocos, que se han desmayado. Esencialmente por el nerviosismo que les produce que los pinchen, ¿ya? Pero no porque les produzca algún daño en realidad. Lo que se inyecta es suero fisiológico. Silencio, por favor. Si quieren, pueden inyectar todas las días, ¿eh? Yo hasta he colocado intravenosa y he hecho que mis alumnos coloquen intravenosa. Claro que es un poco más complicado, ¿no? Es algo que requiere una mayor preparación, pero subcutánea, intradérmica, intramuscular, fácil. Y no se hagan ilusiones que la intramuscular le bajan todo el pantalón a su compañera, van a poder colocar donde quieran. Que no era así, no era así. Apenas se baja un poquito, que es lo necesario para colocar la aguja. Recuerdo que hacíamos círculos entre todos para proteger a quien le... Miren, por favor, miren, aquí está la intradérmica. Si el esquema permite ver la epidermis y la dermis, si usamos ese angulito, vamos a estar dentro de la dermis. Si usamos un ángulo mayor, nos vamos a pasar a la hipodermis, y que no es la idea. Ahora pasamos a la vía subcutánea.
La vía subcutánea es la aplicación de un medicamento o sustancia en el tejido subcutáneo, tejido adiposo, tejido graso o celular subcutáneo. Por favor, pueden callarse allá atrás, ya no conversen. Su forma de absorción es más lenta, pero hay menos receptores nerviosos que en la piel cuando la aguja está en su lugar apropiado. Es relativamente indolor. Por ejemplo, a los pacientes que reciben insulina se les coloca por vía subcutánea. A los pacientes que reciben heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, la fraxiparina, se les coloca por vía subcutánea. Como se les tiene que colocar todos los días, se utiliza en el abdomen o en los brazos. El volumen máximo de líquido que puede inyectarse por esta vía es de 1.5 a 2 mililitros. La jeringa que se usa normalmente es la de 1 o 2 mililitros. Y las agujas, una para cargar y otra para inyectar subcutáneamente. Los calibres están ahí señalados, de 25 a 27 y el bisel medio. Los lugares donde se puede administrar por vía subcutánea son tercio medio de la cara externa del muslo, tercio medio de la cara externa del brazo, zona superior de la espalda, la zona escapular y la cara anterior del abdomen, periumbilical. ¿Eso les hace recordar algún tipo de vacuna que se coloque periumbilical? La de la rabia, ¿no? En su práctica, ¿ustedes van a dejar que les pongan? ¿Qué dicen? Consenso. A ver, por acá. ¿Tú sí? ¿Presentador? ¿Animador? Y por allá, a ver. A ver, tú, despeinado. ¿Vas a dejar que te pongan? ¿Ah? Ya sean los primeros a los que voy a hacer que les pongan entonces. Y también van a poner, por supuesto, ¿no es cierto? Poner y dejar que te pongan. Esa es la onda ahora, ¿no? Ahí están las zonas donde se puede colocar por vía subcutánea, ¿no? Tal como lo dijimos. Periumbilical, cara anterior de los muslos, lateral, cara posterior de los brazos. La vía subcutánea, 45 grados, hemos llegado a la grasa subcutánea, pero antes del músculo. Porque si llegamos al músculo, lo que vamos a ocasionar es una absorción más lenta y va a ser más doloroso y se va a formar un moretón también. Ahí está un ejemplo in vivo. Se selecciona el lugar para la inyección y a continuación se limpia la piel en ese lugar con alcohol. ¿Cómo se limpia la piel, doctora? En forma de sopa de caracol, ¿no? Acuérdense de las cosas esas. ¿Ustedes creen que si yo tiro el micrófono desde acá llegará hasta la última fila? A ver, agarren antes que le caiga en la cabeza de la doctora. Están tan entretenidas en realidad. ¿Quién con quién? No sé, pero... Se pellizca un área extensa de la piel.
Se inserta la aguja en un ángulo de 45 grados. Se empuja el émbolo completamente hacia abajo sin soltar el pellizco. Se saca la aguja de la piel en el mismo ángulo en la que se lo introdujo, porque si lo hace en otro ángulo se puede romper la aguja y se queda adentro. Se cubre el pinchazo con algodón empapado de alcohol y se aprieta suavemente unos segundos. Ok, hasta ahí subcutánea. Ya vamos intradérmica, subcutánea, endovenosa, y ¿cuál nos falta? Intramuscular, que es la más emocionante, ¿no es cierto? Especialmente para los XY, que quieren ver cómo están sus compañeras. Aunque intentes leer tu copia, te estoy mirando. ¿Qué músculo se puede usar para poner intramuscular? ¿Ah? El glúteo y el glúteo. Pero también se puede usar el músculo deltoides. Doctora, el próximo hipo va a llegar hasta el techo. Cada vez está siendo más fuerte. Se usa para aplicar sustancias oleosas, antibióticos, antiinflamatorios, etc. Existen al menos 2 métodos para la correcta aplicación de una inyección intramuscular. La regla de los cuadrantes. Se divide la zona glútea en 4 cuadrantes. La zona de aplicación es el cuadrante superior externo de cualquiera de los glúteos. Acuérdense, cuadrante superior externo. Por lo tanto, no tienen que bajar todo el pantalón ni todo el calzado a quien tengan que ponerle la inyección. Pero por si acaso. Ahí está más o menos. Está arribita además, doctora. ¿En qué grupo está? Doctora, va a dejar que le pongan a sus compañeros la inyección. Puede ser compañera también, claro. Está de moda. Está de moda. A ver, ahora estás contento tú también. No te veo muy, te estás escondiendo detrás de él, pero él es menos cabezón que tú. Porque tú tienes una peluca que trabaja los límites de la normalidad. El que te está respirando en la nuca. ¿Cómo se llama él? El último pasajero. El último. Víctor. A ver, ponte de pie, que no te veo. Ponte directo. Ponte de pie. Bien. ¿En qué músculo se puede colocar la inyección intramuscular? Solamente en los glúteos y en el deltoides. Y si lo ponemos en el tríceps, en el cuadríceps, sí, ¿no es cierto? En la pierna se puede poner un intramuscular, si el músculo es lo suficientemente grueso. ¿Y tú vas a dejar que te pongan en la práctica? Sí. ¿Y tú vas a poner? También. Lo dudo, pero en fin. Siéntate, hijo, nomás, siéntate. Miren, cuadrante exterior externo, superior externo del glúteo, se palpa y se limpia la piel utilizando algodón mojado en alcohol, realizando la limpieza en forma de rotación de dentro hacia afuera e introducir la aguja en un ángulo de 90 grados, es decir, en forma recta y vertical. Una cosa importante ahora que van a empezar con esta práctica es tener
calma, que no les tiemble la mano. Por favor, cualquier maniobra que hagan con las manos, suspéndala una semana antes de su práctica. Para que no les tiemble el pulso. A ver, dime tú, que con el que me he pasado conversando toda la clase casi, ¿cuál es tu nombre? Claro. Bueno, por ejemplo, si tú levantas una caja mucho rato con los brazos o con las manos, o estás levantando pesas con las manos, ¿no te van a temblar las manos? A eso me refería. Hay otra regla, que es la regla de los tercetos. Esta regla consiste en que se traza una línea imaginaria que une la espina ilíaca anterosuperior con la línea interglútea. Y no, nuevamente, para llegar a la línea interglútea no es necesario bajar el pantalón. La línea interglútea está más arriba de lo que ustedes se imaginan, porque muchos hasta ahora solamente se imaginan, nunca han visto otra que no sea la suya. Se divide esta línea en tres partes. En el punto de unión del tercio medio con el tercio superior externo es el lugar correcto de inyección. Pero en cualquiera de ambos casos, sea la regla de los cuadrantes o la regla de los tercetos, se debe inyectar en un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos más o menos una gráfica donde se puede ver las relaciones y qué debemos evitar dañar. El nervio ciático, ¿no? Por eso, cuadrante superior externo en la regla de cuartetos, y en la unión del tercio. ¿De qué tercio? Hablen, pues. Verde, verde. ¿Cómo es la regla de los tercetos? Súper extremo, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal las figuritas? A ver. Hombre lobo. Ahí está, mire. Tercio, punto de unión del tercio medio con el tercio externo en regla de tercetos. Ahí vas a inyectar tu aguja en forma vertical o 90 grados en relación al glúteo o a la piel. ¿Ya? Ya te voy a ver ese día. Faltan pocos días. ¿Estás pensando en alguna compañera? En términos generales no debe cambiar, mira, porque lo que pretendemos es, claro, si es aceite de avión que se ha inyectado ahí ya habría problemas, ¿no? A mí me contó una
una amiga que le había puesto a Pilsa una inyección intramuscular, ¿ya? Y decía que era redondito y que se notaba que no se había puesto ninguna, ¿cómo se llama? No había ni silicona, ni aceite de avión, ni nada. Y me lo dijo otra mujer, ¿no? De modo que no estaba exagerando ni contándome un tango. Y le puso, y estaba muy bien formada. Así que no tiene que ver el hecho que tenga el glúteo mayor sea muy prominente, porque lo que queremos hacer es depositar en el músculo para que se absorba progresivamente por vasos sanguíneos que irrigan ese músculo. ¿Sí? ¿Sí? No, calma. Bueno, eso es un recordaris, ¿no? Miren, jóvenes, quiero conversarles así con sinceridad. La próxima práctica es una práctica en la cual cunde la risa, de la chacota, de la gracia, del nerviosismo, de la morbosidad y todos los tipos de risa, ¿no? Hay gente que está tensa, sudorosa, que piensa que algo les va a pasar, pero manifiéstenlo a sus profesores de mesa, porque lo que van a aprender les va a servir muchas veces, y no deben desaprovechar esta oportunidad de aprender a poner inyecciones. En todas las facultades de medicina no enseñan, no hay un curso que enseña esto. Uno lo aprende, yo aprendí en la Cruz Roja, por ejemplo. Así que tómelo en serio. Hombre lobo, no metas vicios, pues, ayúdame. Tu compañero, ¿qué cosa? ¿Por qué te ríes tanto con él? Eres infiel encima. Animador, ¿tú no te sientas con el hombre lobo en la misma mesa? En práctica, pues, y acá se separan, y encima te saca la vuelta. Bueno, así no es. Miren, ok, y entonces tengan cuidado con las cosas que hacen. Acuérdense que así como para con los pacientes, para con sus compañeros, sean hombres o mujeres o gays, se debe guardar el mismo respeto. La privacidad de cada persona es importante. Cuando hagamos la práctica, no es un juego. Polo verde, lentes. Escucha, tú, no seas al tercio, ya, mira. Estoy hablando para ustedes, para que tomen en serio las cosas. Antes de aplicar cualquier tipo de inyección, se van a lavar las manos. Cómprense su alcohol gel para que se puedan desinfectar las manos. Y háganlo con seriedad. Revisen su guía. No solo se conformen con la guía, lean un libro, vean cuáles son las formas de colocar inyectables. Lo que yo les he dicho esta tarde es son unos tips, son una guía, pero lean otras referencias. Miren, en realidad se podría poner endovenosos en todas partes, porque hay venas que están circulando por los brazos, por todos lados. A ver, miren ese brazo. ¿Ven las venas? ¿Ven que la ligadura verde está cerrando la circulación? Y eso hace que se ingurgite la vena de sangre
y sea más fácil poderla ver para poderla hincar. ¿Están viendo allá? ¿Lo ha visto? Ese grupo de allá, a ver, ¿han visto? ¿Cuántas velas hay? Se ven una que se ha bifurcado hacia abajo y una que se ha bifurcado hacia arriba, ¿no? Ahí está acá para poder pinchar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de la colocación de inyectables? A la cabeza están los abscesos. Cuando no se hace una buena asepsia, una buena antisepsia. En el tejido celular subcutáneo se presenta una colección local de pus, ocasionada por una mala asepsia o cuando el equipo no estaba esterilizado. Se ve en intramuscular y subcutáneo. El enfisema, que es la introducción de una burbuja de aire en los tejidos, con el tiempo el organismo no reabsorbe, se ve en la subcutánea. Por eso, cuando vayamos a colocar la inyección, botemos todo el aire que está dentro de la jeringa con nuestro émbolo y tal vez dándole unos golpecitos con el dedo, las burbujas de aire van a ir hacia arriba. Luego con el émbolo se les empuja para que salgan. Pero no inyectemos aire. La embolia gaseosa es una burbuja de aire que circula por la sangre a manera de cuerpo extraño. Esta burbuja puede causar grave daño en órganos vitales, corazón, pulmones, cerebro. Esto se ve, es una complicación grave en la inyección endovenosa. La sufunción hemorrágica se ve cuando se rompe un vaso sanguíneo, depositándose la sangre en los tejidos circundantes. La zona se observa morada, luego verdosa, hasta que desaparece. Se ve en intramuscular y subcutáneo. Por eso, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué cosa ha sido? ¿Invasivo o no invasivo? ¿Ah? A ver, tú que me parece serio, ¿qué ha sido? ¿Ha sido? Estás en una duda hamletiana. Así, hasta la práctica segunda. ¿Ha sido invasivo o no invasivo? No invasivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, hija, tú, ¿cómo te llamas? Tú. ¿Ah? Claudia. ¿Los procedimientos que hemos hecho en las dos primeras prácticas han sido invasivos o no invasivos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú? ¿Ah? Kelly. Kelly, lo que hemos hecho hasta ahora en las prácticas anteriores, ¿son procedimientos invasivos o no invasivos? ¿Ah? Oratorio. ¿Quién sabe? ¿Qué dices tú? Las dos últimas prácticas han sido procedimientos no invasivos y esta, la que vamos a hacer, esta sí va a ser invasivo porque vamos a entrar directamente al torrente sanguíneo. ¿Y si no ponemos endovenoso? ¿Y si no ponemos endovenoso? También. Igual, porque estamos entrando dentro ya del tejido.
si colocamos una sonda nasogástrica, ¿es invasivo o no invasivo? Invasivo. Y si te colocamos una sonda rectal, ¿es invasivo o no invasivo? Bien, invasivo. A ver, y si te colocamos una sonda vesical, una sonda uretral, ¿es invasivo o no invasivo? ¿Invasivo? No me preguntes, tú dime. ¿Invasivo? Agárralo. Invasivo. Es invasivo, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que ingresan a nuestro organismo son invasivas. No te dejes invadir. Ten cuidado. A ver, vamos a preguntar por allá atrás, quizás tranquilo. Estamos pasando a una nueva etapa de lo no invasivo, como es tomar el pulso, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, es no invasivo. Hasta colocar el pulsoxímetro no invade, pero en cambio el punzar la piel para poner una inyección intradérmica o una subcutánea o una intramuscular o una intravenosa invade el organismo. Por lo tanto requiere los cuidados de los que hemos estado conversando. Lávate las manos, por favor. A ver, tú tienes pinta que no te das las manos. A ver, ¿tú eres tu compañero en práctica? ¿No? ¿Tú? Bien. Y acá en teoría cambias de pareja. ¿Tú eres compañero de práctica de alguno? Nadie. Nadie está junto con él. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú? María. Ya terminó. Vamos a conocer a los alumnos. Si vieras, yo ya tengo residentes que ya han terminado y han sido mis alumnos en donde trabajo, que ya terminaron, han sido residentes, han sido médicos asistentes y ya se fueron del hospital también. Yo tengo alumnos de cuarto año, de quinto año, alumnos que están haciendo el residentado, y ahora ustedes, a los que recién conozco, ¿no? Pero que progresivamente vamos a ir entablando una amistad. Y con muchos de sus compañeros de promociones anteriores hemos hecho mayor amistad porque los llevaba al hospital para hacer guardia conmigo en emergencia. Entonces aprendíamos algunas cositas nuevas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te meto un tubo, la tráquea, para conectarte a un ventilador mecánico, ¿es un procedimiento? Invasivo. Si yo te tomo una muestra de sangre arterial, ¿qué es un procedimiento? Invasivo. Hay muchos procedimientos invasivos. Si te punzo por tórax para sacar líquido, que he visto que hay en una radiografía, hay líquido en la cavidad pleural, ¿qué es un procedimiento? Y eso se llama toracocentesis. A ver, a ti, hija, ¿cómo te llamas? ¿Ah? ¿Mary? Melanie. Si tienes líquido libre en la cavidad abdominal, ascitis, que así se denomina, te punzo el abdomen y te saco el líquido, es un procedimiento invasivo, ¿no? Todo aquello que invade nuestro organismo son procedimientos invasivos. Y todo lo que es superficial y que no hace más que tener contacto con nosotros es lo no invasivo. ¿Ok?
Finalmente, ya, para que se puedan ir, y yo también, otras complicaciones de la administración de inyectables es extravasación del medicamento, extravasación. Si se sale el medicamento, escúcheme por favor que ya vamos a acabar. Si se sale el medicamento y se deposita fuera de los vasos, la zona se ve hinchada por varias horas. ¿Nunca les han puesto una inyección y se les ha hinchado la zona donde les han puesto? Bueno, han tenido suerte. Se ve en la intravenosa y la subcutánea. Lesión del nervio periférico, la que se produce por el roce de la punta de la aguja con una terminación nerviosa, pudiendo causar dolor y parálisis del miembro afectado. Se ve en intramuscular. Hipersensibilidad es la reacción inadecuada luego de administrar un medicamento. Se presenta como reacción alérgica o shock. Ya. Esta tarde hemos tratado entonces de explicar algunas cosas teóricas al respecto de temas que son muy importantes. Si aprendemos en la práctica, luego del apoyo de esta teoría y de lo que van a revisar, cómo poner una inyección intramuscular, ¿cuántas medicinas se ponen por vía intramuscular? Muchas. Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, corticoides, etc. ¿Cuántos diabéticos existen que necesitan colocarse insulina? Y por vía subcutánea vamos a poderlos ayudar y colocarles la insulina. ¿De acuerdo? Vía intramuscular y subcutánea. Si colaboramos en una campaña de vacunación, ya vamos a saber colocar por vía intradérmica. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea que este tema va a ayudar a enriquecer su conocimiento. Revísenlo para que el día que tengan la práctica aprovechen la práctica. Lleven su material, su cloruro de sodio, cómprenlo entre todos los miembros de la mesa, porque 1 litro les va a sobrar todavía. Si quieren se lo toman al final, pero va a servirse un poco de agua con sal. Recuerden siempre que la administración de un medicamento por vía parenteral es irreversible, es invasiva, por lo tanto hay que tomar todas las precauciones del caso. En manos bien entrenadas, la vía parenteral es de gran utilidad, de lo contrario puede llegar a ser letal. Acuérdense de mí. Yo no voy a saber en qué cárcel van a estar, por lo tanto no los voy a poder ir a visitar, pero si se ciñen a lo que se les ha dicho ahora, la asepsia, la antisepsia, la colocación adecuada, la técnica apropiada, se lavan las manos, tienen cuidado. La otra cosa, escuchen, jóvenes, escuchen, ahora, ¿qué vemos frecuentemente? No, que él que está sentado ahí con lentes, la ha estado acosando a la doctora toda la clase porque la ha estado mirando de una manera rara. No miraba la pizarra, sino miraba más abajo. No, el Congreso no sacó una ley y querían incluir los silbidos, las miradas y los piropos y todo eso, ¿no? Pero tengan cuidado, yo les digo en general, más allá de esa broma de la ley que ha sacado el Congreso, cuando uno examina o hace un procedimiento, un varón a una dama, que lo haga de preferencia en presencia de otra dama, porque de repente tú le pones de buena fe un inyectable y ella dice, no, se extralimitó, me estuvo sobando como media hora, el glúteo después de que me colocó, me estuvo calculando, todo. Entonces, mejor que haya un testigo, una testigo. Ahora ella está en complicidad con ella y dice, sí, es verdad, media hora se tomó. Alguien que sea de confianza y que lo digo en serio, jóvenes, ha pasado. Yo he visto en el hospital que los médicos han sido acusados por mujeres que quieren sacar algo de plata diciendo, no, ese doctor se ha extralimitado, me ha examinado, yo vine porque me dolía la garganta
terminó examinándome a ver si tenía apendicitis, ¿no? Entonces, no hay que pasarse de vivos, que de vivos no tienen nada. Más bien serán tontos aquellos que caigan en esas tentaciones. Respetemos a los pacientes, como queremos y que respeten a nuestra familia cuando se vayan a atender. Y tengan en cuenta esto que escribí en un momento de inspiración. En buenas manos, la administración de medicamentos por vía parenteral puede salvar vidas, es muy útil, pero si no, puede ser letal. Gracias por la atención.